Hola, ¿qué tal? En este día vamos a ver los conceptos básicos de informática y vamos a hacer una introducción a lo que son estos conceptos. Empezaremos viendo qué es una computadora. Una computadora es una máquina especialmente diseñada para procesar una gran cantidad de información. Esta información se le conoce como datos y para procesarla sigue un estricto programa de instrucciones. Las computadoras actuales son dispositivos digitales y vamos a ver más adelante qué significa eso. Estos dispositivos digitales funcionan controlando y efectuando operaciones con señales digitales que saltan de un valor bajo a un valor alto y no pasan por valores intermedios, pasan de 0 a 1. Ahora, ¿qué es un dispositivo digital? Un dispositivo digital trata señales digitales y puede considerarse como un flujo de números binarios. Estos números binarios son el 1 y el 0. Imagínate un foco que cuando está apagado tiene el valor de 0 y cuando está encendido tiene el valor de 1. ¿Qué es lo que hace que tu foco se apague o se encienda? Pues un interruptor. Ahora imagina una computadora está compuesta de millones de interruptores electrónicos microscópicos y cada uno puede tener estas dos posiciones, o puede tener un 1 o puede tener un 0. Entonces un programa de cómputo manipula estos interruptores para representarte datos y efectuar operaciones en pantalla. Una computadora está compuesta por algo que se llama hardware y algo que se llama software. El hardware de un sistema de cómputo incluye dispositivos y componentes electrónicos, electromagnéticos y ópticos que se encargan de captar, emitir y almacenar información y transformarla para darte un resultado. El software, por otro lado, es un concepto abstracto que se refiere a toda la información manejada por la computadora y a todas esas instrucciones que le indican cómo utilizar el hardware. En general, el software se integra de elementos intangibles, que son programas como Windows, como Office, o también puede ser procedimientos que el sistema de cómputo necesita para poder funcionar. Vamos a ver que la computadora necesita para trabajar por completo de dispositivos electrónicos que se les llaman periféricos. Estos periféricos son aparatos que trabajan junto con la computadora, pero no forman parte de ella. O sea, tu computadora puede funcionar sin los periféricos, pero en general le permiten mantener una comunicación con el exterior o proporcionarte servicios adicionales. Algunos ejemplos son el mouse, otros son la impresora, otros son el joystick o los discos duros externos. Aquí tengo un disco duro externo que se conecta a través de un puerto que se llama puerto USB, o también los modems o los ruteadores. Todos esos dispositivos te permiten interconectarte con algo exterior a la computadora. Otro concepto que es también básico en informática es la tecnología y también la información. La computadora es una máquina muy peculiar. ¿Y por qué? Porque a diferencia de otros dispositivos, la computadora te establece exactamente cómo debe de funcionar. La computadora necesita información para poder hacerlo. Y si no le metes información, pues es un dispositivo común y corriente. Entonces no nos sirve para nada. Es como cuando tu celular se muere y porque ya la batería ya no funcionó, o porque se te estrelló la pantalla, pues tu teléfono celular queda completamente inutilizado. Así la computadora. La computadora le tenemos que meter información para que funcione. Porque sin información, la computadora es una herramienta que no sirve para nada. Entonces, nos conviene iniciar nuestro estudio de la computación y las tecnologías de la información a través del concepto de información. ¿Qué es la información? La información no es otra cosa que una agrupación de datos relacionados y ordenados de manera que resulten útiles para realizar alguna actividad y tomar decisiones. Es, por ejemplo, si yo te digo el número 5, ¿qué te imaginas con el número 5?
A lo mejor dices, pues 5 dedos, 5 pesos, o si estás viendo la televisión, pues el canal 5, o si estamos hablando de calificaciones, pues una calificación de 5. Tenemos que asociar ese número con más información, con más datos. El 5 como tal no te dice nada, solo sabes que es un número. Pero ya cuando lo relacionas con otros datos, cuando dices 5 dedos, entonces ya estás hablando de una parte de tu cuerpo. O cuando estás diciendo 5 pesos, lo estás relacionando con dinero, con valor monetario. Entonces ya agrupamos los datos y están organizados. Y al estar organizados, esos datos ya nos dan un significado. Entonces esto es algo muy muy importante. Y eso ya nos da información. El 5 como tal no nos da ninguna información, pero cuando lo asociamos con más datos, entonces ya se vuelve información. ¿Sale? Esta información, en el caso de la computadora, debe de estar almacenada en el disco duro de la computadora para que pueda hacer algo. Esta información puede llamarse también Office, esta información puede llamarse también PowerPoint, esta información puede ser YouTube, Netflix, Facebook. Entonces, para que una computadora funcione, necesita información. Y esa información puede ser un sistema operativo como Windows, puede ser una aplicación como Word, puede ser una aplicación como YouTube, como Facebook, para que funcione. Y esto, en el caso de las computadoras, necesitas un navegador web como Chrome, como Firefox, como Safari, como Opera, entre otros, para que puedas navegar a YouTube, a Facebook, a Instagram y a donde tú quieras. Entonces, estas instrucciones se encuentran enlazadas de acuerdo con un plan de acción especialmente diseñado para convertir estos datos de entrada en datos de salida o de resultados. A estas instrucciones, como es Word, como es PowerPoint o como es Chrome, se les llaman programas. Entonces, mientras tú tengas abierto un programa, ese programa va a actuar con un propósito. Si abres Word, lo que vas a trabajar es procesador de texto. No va a ser otra cosa más que procesar datos a través del teclado. Si quieres navegar entre los videos de YouTube, vas a tener que abrir Chrome y dirigirte a YouTube para poder visualizar los videos de tu agrado. Entonces, estás cambiando de un programa a otro programa. La computadora funciona así. Entonces, puedes escuchar música, pero porque se está reproduciendo automáticamente, pero no puedes estar cambiando de música y al mismo tiempo a la vez estar capturando información. Tienes que dejar de hacer una actividad para hacer la otra. Entonces la computadora funciona así.